Les pido un aplauso para nuestra siguiente ponente, la licenciada Norma Angélica Sánchez. Normita, por favor, adelante, con una entrada triunfal. ¡Bravo! Te saludo nuevamente. ¿Quieres este micrófono? ¿Sí ves? Sí, te ves. Que me los alcances a ver aquí. Con nosotros, bastante agradable, bastante generoso. Bien. El tema que nos va a hacer este favor la licenciada es un tema bastante interesante para aquellos que nos dedicamos a lo que es la salud mental, en especial en niños, toda vez que el trabajo con niños siempre va a requerir de un apoyo de los papás. Y bueno, ella es la maestra Norma Angélica Sancha Martínez. Ella nos va a presentar las pautas para implementar un taller de crianza positiva. Eh, Ella está adscrita actualmente en el Hospital Psiquiátrico Infantil a la sección sindical número 17 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud. Pero ella, además de eso, tiene la licenciatura en psicología, tiene la maestría en gestión directiva en salud, tiene la maestría en terapia familiar y nada más tiene 24 años de servicio en nuestro hospital. Es una persona que yo admiro mucho, estimo mucho, quiero mucho pues, les pido un aplauso para ella y Gracias. te dejo Gracias, micrófonos, por doctor. favor. Gracias. Bueno, vamos a comenzar, por favor. Ok. Bueno, bien lo dijo el doctor. Muchas gracias por la presentación. Y sí, justo algo de la parte de mi trabajo, además de estar o formar parte de la sección sindical número 17, que es parte de la organización de este congreso, también dentro de mis funciones dentro del hospital es hacer talleres de crianza positiva para padres. Entonces, les voy a platicar un poquito de qué es justo lo que se hace dentro del hospital con este taller, ¿vale? Bueno, les voy a dar una pequeña introducción, una definición acerca de lo que justo es la crianza positiva. Y bueno, y vamos a entrar en materia a lo que es el programa de crianza positiva que llevamos a cabo dentro del Hospital Juan N. Navarro. Ok. Bueno, como introducción. ¿Cuándo surge la crianza positiva? La crianza positiva surge alrededor del año del 2006 gracias a un informe que realizó la Organización de las Naciones Unidas referente al maltrato infantil. En ellas, bueno, se percataron que la mayoría de los padres que ejercen violencia hacia sus hijos lo hacen de manera cultural o porque desconocen los derechos humanos de los pequeños. Entonces, así, podemos decir que las personas que tienen a su cuidado niñas, niños y adolescentes tienen la responsabilidad de protegerlos y formarlos respetando sus derechos humanos. Es decir, no deben de ejercer ningún tipo de maltrato físico ni humillante, ¿vale? Bueno. Pero ¿qué en sí encontramos dentro de la crianza positiva? Bueno, que los padres, madres o personas cuidadoras deben de tener un enorme reto. ¿Y cuál es este reto? Pues que deben de dejar atrás todas esas ideas que van carreando desde la infancia de ser autoritarios y violentos. Muchas veces encontramos que todo esto, justo como lo manejó la ONU, viene a raíz de una situación cultural. Nos podemos encontrar padres desde que dicen, bueno, a mí me golpearon, me maltrataron, mis papás, entonces yo no voy a hacer eso con mi hijo. Encontramos padres que son totalmente opuestos de lo que ellos vivieron, pero también encontramos papás que como a ellos les enseñaron a educar de esa manera, entonces por lo tanto ellos se educan de esa manera porque es la manera en que lo aprendieron. Entonces, justamente el reto más importante, pues, es empezar a cambiar como este chip en los papás y que empiecen a dejar como todos estos métodos violentos, que a la vez, pues, generan un impacto negativo en el desarrollo de la niñez. Y entonces, al empezar a dejar todos estos procesos o todas estas ideas de crianza, lo que vamos a obtener es un buen trato. ¿Y qué quiere decir el buen trato?
Bueno, quiere decir que justo lo que tenemos que hacer es brindar aquellas necesidades a nuestros pequeños, necesidades tanto físicas como mentales, de acuerdo a la etapa del desarrollo en la que se encuentren. ¿Y por qué hago este énfasis que depende de la etapa del desarrollo de la que se encuentren los niños y necesidades físicas y mentales? En ocasiones nos podemos encontrar a papás que a lo mejor son apasionados al fútbol y meten por consiguiente a sus hijos a este tipo de actividades, cuando a los niños ni siquiera les interesa el fútbol. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el niño dice, es que no quiero ir al fútbol? Muchas veces los papás lo toman como una rebeldía, una falta de seguimiento de indicaciones, porque si yo te estoy llevando, ¿por qué no quieres obedecer? Y justamente esto tiene que ver con la situación de que no nos enfocamos también a sus necesidades o las características de los pequeños. Entonces ahí es donde muchas veces los papás empiezan a conflictuar con sus pequeños porque no comparten esas necesidades, ¿no? Entonces esto resulta un gran desafío porque tenemos que enfrentarnos con que los papás tienen que cambiar como ese chip y de cierta manera brindar a los niños calidez, amor, tolerancia, igualdad, a lo mejor de aquello que también pueden tener los papás, cierta preferencia hacia otro hijo. Entonces, de lo que se trata es de que traten de igual forma a todos. Bueno, ¿qué es la crianza positiva? La crianza positiva es el conjunto de prácticas de cuidado, protección, formación y guía que ayudan al desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso de los niños, niñas y adolescentes. Esta es la definición tal cual de la crianza positiva. ¿Qué debemos de considerar para empezar a implementar esta crianza positiva? Como les comenté hace ratito, checar exactamente la edad en la que los niños están cursando, las características y cualidades, intereses, motivaciones y aspiraciones, la decisión consciente de no incurrir en castigos físicos ni tratos humillantes, y lo más principal es que los padres aprendan a respetar los derechos de los niños. ¿Ok? ¿Qué es lo que queremos encontrar? Bueno, pues que está constituida por soluciones a largo plazo que desarrollan disciplina. Autodisciplina. ¿Qué quiero decir con esto? De que los padres cuando empiezan a cursar este taller de crianza positiva, empezamos a limitar metas a corto plazo. Estas metas a corto plazo, conforme uno vaya trabajando con los pequeños, se van a ir haciendo hábitos y estos hábitos a lo largo de la vida, pues nos van a dar metas, ¿no? Que nos van que se van a ver reflejadas en esta autodisciplina. Ya no va a ser necesario decirle al niño, siéntate a hacer la tarea porque ya le enseñamos a hacerlo. Y ahorita les voy a explicar cómo se hace todo ese proceso. También tenemos que considerar una comunicación clara, es decir, cuáles son las expectativas que tiene el papá, qué reglas y límites claros tiene que aprender a establecer para que no estemos desfasados en lo que el niño debe y tiene que hacer. Construir una relación de respeto mutuo, incrementar las competencias y confianza para manejar desafíos. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, se me va a presentar la conducta problema y en base a todo lo que el papá va a aprender dentro del taller de crianza, va a empezar a saber de qué manera puede solucionar la conducta problema que en este momento se le está presentando. También se les enseña a los papás a ser cortés, empáticos, tener autorrespeto y respeto por los otros, porque a pesar de que son papás, también muchas veces no respetan a los pequeños. Entonces ahí es donde justamente empezamos con estas situaciones de violencia hacia los pequeños. ¿Ok? Bueno, el programa de crianza positiva permite desarrollar e instrumentar habilidades de crianza para prevenir y corregir problemas de conducta, generando un ambiente y clima familiar que favorecen el desarrollo infantil adecuado y adaptación social en diversos contextos sociales. Este es el objetivo principal de este taller. ¿En qué? Ahora sí vamos a materia. ¿En qué consiste todo este taller? Bueno, pues está diseñado aproximadamente para 7 u 8 sesiones. Después les voy a decir por qué 7 u 8 sesiones.
La primera sesión es una evaluación escrita, la segunda es identificar estilos de crianza, la tercera es explicarles a los papás todo lo que es el castigo, cómo se ejerce el castigo, qué consecuencias vamos a tener en los chicos si seguimos ejerciendo este castigo. En la cuarta sesión vamos a realizar un análisis funcional de la conducta, también eso ahorita lo vamos a ver. En la quinta sesión tiene que ver con la obediencia y corrección del comportamiento. En la sexta vamos a ver actividades planeadas y la séptima y la octava son seguimientos. Seguimientos a qué han hecho los papás durante todas estas sesiones en cuanto a la modificación de conducta de sus pequeños, si han visto o no han visto cambios en ellos. En la primera es justo la evaluación escrita, que tiene como objetivo identificar las habilidades que los padres tienen para guiar, interactuar y corregir la conducta de los hijos. Esta evaluación escrita es justo el inventario de prácticas de crianza. ¿Y qué información nos va a arrojar este instrumento? Bueno, reporta qué es lo que harían los padres ante ciertas situaciones cotidianas con los niños. Ahorita les voy a dar un ejemplo de esto. Este cuestionario se realiza de manera grupal, es decir, están todos los papás y a cada uno de ellos se les entrega este cuestionario para que lo contesten de manera colectiva. Cuando los papás van en pareja, por lo regular lo que trato de hacer al inicio de las sesiones es como separarlos. ¿Por qué? ¿Qué fue mi experiencia al principio cuando empecé a realizar estos inventarios? Es de que los papás iban viendo la respuesta del otro, qué ponía uno y qué ponía el otro. Entonces, la finalidad es que justo cada papá se proyecte en cada una de las preguntas que se presentan en este cuestionario. Entonces, el cuestionario se encuentra en una serie de palabras que describen algunas conductas que los padres y madres realizan. Es decir, un ejemplo, cuando quiero llevarme bien con mi hijo, le compro lo que me pide. Cuando quiero llevarme bien con mi hijo, le doy permiso de salir. Otra de las partes del cuestionario es cuando se realiza cuando sus hijos no hacen lo que ellos dicen. Es decir, si mi hijo no me obedece, yo lo castigo. Si mi hijo no me obedece, yo le pego. Si mi hijo no me obedece, lo ignoro. Otra de las cosas es qué hacen cuando sus hijos obedecen. Cuando mi hijo obedece, lo premio. Cuando mi hijo obedece, le compro un dulce. Cuando mi hijo obedece, lo felicito. Y la cuarta parte de este cuestionario es cómo le hacen para establecer reglas. Le repito constantemente lo que tiene que hacer para que mi hijo obedezca, tengo que condicionarlo, y etcétera, ¿no? En la siguiente diapositiva viene un ejemplo justo de este cuestionario. Este cuestionario consta de 40 preguntas, las cuales se van puntuando del 1 al 6. El 1 es que nunca sucede la situación y el 6 es que siempre sucede. Al final del cuestionario, a la siguiente sesión es cuando a los padres se les entrega el resultado de esta evaluación. ¿Por qué es importante que los papás vean el resultado? Porque ellos se van a ir reflejando en cada una de las situaciones qué es lo que ellos hacen. Vamos a empezar en las conductas de castigo. Este cuestionario nos arroja un porcentaje, es decir, qué tanto por ciento un papá emite conductas de castigo hacia con sus hijos. La número 2 son las ganancias materiales. ¿Qué tanto el papá le está otorgando estas ganancias materiales en cuestión de premios, de compra de juguetes, de cuando salen al súper y el niño hace el berrinche inmediatamente, ya no hagas el berrinche, te compro el Kinder sorpresa, ¿no? Entonces, todas estas ganancias materiales, son en porcentaje. Interacción social, ¿qué tanto hago estas interacciones con mi hijo? ¿Qué tanto porcentaje? No me lo van a creer, o tal vez sí, pero dentro de todo lo que yo he observado al ver los resultados de estas evaluaciones, es que lo que es la interacción social siempre tiene un bajo porcentaje. Los papás no interactúan con sus pequeños y ni hablemos ahorita con el celular. Los papás acá en el celular y el niño por allá jugando y nada más grita y ¿por qué gritaste? Ah, sí, sigue jugando.
y por acá el papá en el celular. Entonces, esta interacción social realmente se está perdiendo con los papás y los papás más jóvenes son los que más se observa esta situación. Normas. ¿Qué tanto de porcentaje los papás utilizan para establecer normas con sus hijos? La quinta, las ganancias sociales. ¿Qué tanto yo doy la aprobación a mi hijo? Ajá, ¿en qué porcentaje? Y la sexta son los límites. ¿Qué tanto yo en la cuestión de que mi hijo obedezca, establezco límites y reglas? Ajá, ¿en qué porcentaje? Una vez que los papás se dan, que observan sus porcentajes, muchos dicen, no, es que estoy súper mal. Aquí no hay calificación buena o mala. Aquí solamente el objetivo es de que los papás se den cuenta en dónde cae su mayor porcentaje y en dónde cae su menor porcentaje para que ellos empiecen a modificar esa situación. En la segunda sesión, como les comenté, son los estilos de crianza. Y como les dije hace ratito, en esta sesión es cuando se les otorga su cuestionario y justo también nos sirve para que ellos se proyecten en cada uno de los estilos de crianza que se están dando. Por ejemplo, el tipo autoritario, el papá que finalmente siempre se hace lo que él dice, no hay negociaciones porque lo digo yo, porque lo mando yo. El papá permisivo, el cual es de que, sí, sí te doy permiso. No hiciste la tarea, no te preocupes, ponte a ver la tele. ¿Ok? El papá negligente, que son muchos de los papás jóvenes donde solamente se la pasan en el celular o en las redes sociales y el niño por allá y mientras no me molestes no pasa absolutamente nada. Cuando a lo mejor sucede alguna conducta es donde a lo mejor la permito o la castigo. Ajá. El papá sobreprotector o los padres sobreprotectores, aquellos en donde por lo regular esto sucede con los papás primerizos, en donde no queremos que al niño le dé ni el sol, ni el aire, ni nada y en donde no te subas a la silla porque te vas a caer, a ver, yo te alcanzo el juguete, aunque el juguete sea de fácil acceso, el papá luego va y dice, yo lo hago por ti. Tira los juguetes, no te preocupes, mijito, yo los levanto por ti, ¿no? Ese papá sobreprotector. Y aquí finalmente lo que se les enseña a los papás dentro de todos estos estilos de crianza es también decirles qué tipo de hijos pueden tener si son unos papás sobreprotectores, si son unos papás permisivos, si son papás autoritarios. Un ejemplo de papá autoritario es que vamos a obtener niños que son igual agresivos. ¿Por qué? Porque eso lo aprendió del papá. El papá es agresivo y por lo tanto el pequeño va a ser agresivo. O podemos obtener el lado opuesto, ¿no? Pequeños que tienen baja autoestima, que siempre se apartan de los demás por miedo a cometer un error y que la otra persona lo reprime. ¿Ok? Entonces, todo esto es lo que se les ejemplifica también a los papás para que ellos vean que, de acuerdo a su estilo de crianza que ellos están llevando a cabo, qué tipo de hijos pueden tener en un futuro si continúan con ese estilo de crianza. Y se supone que el estilo de crianza o el ideal es el asertivo, ¿no? El que es equilibrado, ¿no? Ni muy sobreprotector, ni muy autoritario, establece reglas de manera correcta, establece normas de manera correcta, sabe no castigar, sino otorgar consecuencias de los actos que están haciendo los pequeños. En la tercera sesión, bueno, lo que se les comenta y se les explica el castigo, ¿no? Aquí en breve se les explica cuáles son los tipos de castigos, que hay infinidad de castigos, desde palabras, desde golpes, castigos humillantes también. ¿Y qué es lo que vamos a obtener si nosotros continuamos con este estilo de castigos con nuestros pequeños? Bueno, ¿qué es lo que vamos a obtener? Pues se les explica que los niños van a tener baja autoestima si los padres siguen humillando a los pequeños o golpeándolos, van a tener resentimiento, rabia o miedo, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en padres que dentro de todo este curso o taller que se le brinda a los papás, se llevan a cabo dinámicas. Dinámicas, una de ellas es que se les pide a los papás que nos digan cuáles fueron sus momentos más agradables dentro de sus infancias y cuáles fueron los más dolorosos.
Dentro de los dolorosos, pues justo está el que cuando mi papá me golpeaba o cuando mi mamá me pegaba con la chancla o cuando mi papá me pegaba con el cinturón y entonces a ellos empiezan a expresar mucho resentimiento. Entonces justo lo que se les explica a los papás es de que si ellos continúan con estos estilos de crianza, pues lo que van a obtener es de que los niños van a obtener también resentimiento por la actitud que ellos van teniendo. También sentimientos de tristeza, soledad, abandono. Se les enseña a ser víctimas, haciéndolos más susceptibles a ser maltratados. Es decir, como yo ya me acostumbré tanto a que mi mamá o mi papá me golpean, entonces lo mismo me va a dar que el compañerito me golpee. O cuando soy un adolescente o ya soy un adulto, lo mismo me va a dar que el marido o que el novio me golpee. ¿No? Entonces, de cierta manera los vamos haciendo susceptibles a toda esa situación. Aceptado socialmente por comportamientos violentos para resolver conflictos, es decir, que el niño va a aprender a resolver todas estas situaciones golpeando, agrediendo. Ajá, y bueno, finalmente van a tener dificultad en el desarrollo de la autonomía. ¿Qué es lo que vamos a ver en los papás que emiten este castigo? Bueno, por lo regular hay papás que presentan ansiedad. Ansiedad porque, híjole, ya lo golpeé y ahora ya me siento culpable. ¿Cómo lo voy a solucionar? Mi hijo me va a odiar, ya no me va a querer, etcétera, ¿no? Va unado a la culpa, la tristeza de que, chin, ya lo golpeé, pues ahora ¿qué hago? ¿Lo llevo al doctor? ¿No lo llevo? Esta tristeza justo aunado a la culpa y la ansiedad. Ajá. Vamos a ver ambientes tensos de la familia, ¿por qué? Y justo ahí les pongo la imagen de los papás peleando, porque a lo mejor dentro de la crianza no hay acuerdos entre mamá o papá, ¿no? Donde no hemos visto a papá que de cierta manera es al que más obedecen y a la mamá que es la que todos los días está estableciendo reglas, 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 a la mamá no la obedecen y entonces llega como arte de magia al papá y todos obedecen al papá. Entonces, justo ahí es donde vamos a empezar estos ambientes tensos dentro de la familia. La comunicación y sobre todo el vínculo afectivo se va deteriorando. De ahí donde empezamos a ver ciertas separaciones, divorcios, conflictos familiares por la falta de acuerdo que hay entre ellos. Esto también genera pues una insatisfacción o una infelicidad. Y finalmente, pues una dificultad en el desarrollo del autocontrol, ¿no? De que como no puedo con tantas emociones, justo hablando del estrés que comentaban hace ratito, pues como no controlo, pues justo me estreso y entonces justo mi manera de sacar ese estrés, pues es a lo mejor gritándole a mis hijos, ¿no? ¿En qué consiste el análisis funcional de la conducta? Bueno, el objetivo es explicar y guiar a los padres en la identificación de situaciones que dan oportunidad de que la conducta inadecuada de que la conducta inadecuada de sus hijos ocurra. Es decir, es la descripción precisa del comportamiento y la identificación de las consecuencias que permiten que dichos procedimientos se repitan o no en un futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que se les enseña y se les pide a los papás es que identifiquen claramente por qué, cómo y cuándo ocurre la conducta que les causa dificultad corregir. Es decir, como número uno tenemos que enseñarles a los papás a ver el contexto. ¿Qué quiero decir con el contexto? Enseñarles a los papás a ver qué personas, en qué escenarios y a qué hora se presenta la conducta. Un ejemplo, hay pequeños que a lo mejor solamente pelean con el hermano a la hora de la comida, ¿no? Y es justo la misma hora, el mismo escenario y las mismas personas. ¿Qué es lo que tiene que aprender el papá aquí? Es a identificar que algo está sucediendo a la hora de la comida, que papá no está estableciendo reglas a la hora de la comida o consecuencias y por lo tanto siempre sucede esa conducta a la misma hora. Otra, deben de aprender a describir exactamente la conducta que ellos quieren cambiar. ¿Por qué? Porque el que yo diga se porta mal es algo muy general. Si los papás llegan y dicen, bueno, es que vengo porque mi hijo se porta mal, pero ¿qué es portarse mal? Ah, es que hace berrinches.
y qué es un berrinche. Para mí un berrinche a lo mejor nada más es llorar, pero para la mamá el berrinche es de que el niño se tira al piso, el niño cuando hace un berrinche patea, el niño cuando hace berrinche se jala el cabello, el niño cuando hace berrinche escupe. Entonces justamente tenemos que aprender a identificar exactamente qué es lo que el niño hace. No podemos generalizar la conducta de que se porta mal. Tenemos que especificar claramente qué es lo que hace. Y como consecuencia, bueno, pues es justo lo que la mamá, el papá, la maestra, el tío, el abuelo hace después de que se presenta la conducta. Un ejemplo es cuando los niños hacen berrinche en el súper porque quieren el juguete, puede haber dos consecuencias. O una, la mamá le compra el juguete para que el niño se tranquilice y deje de aventarse o tirarse al piso. Y otra, la mamá realmente lo ignora y que el niño siga llorando, ¿no? Entonces, justamente lo que tenemos que identificar son las consecuencias que el papá está aplicando porque justo ahí es donde está el error y tenemos que empezar a modificar todo eso, la aplicación de consecuencias. Ajá. Entonces, ahí las imágenes, un ejemplo es la mamá está trabajando en la computadora, el niño le demanda que juegue con los bloques, el niño se tira al piso y llora porque la mamá no lo obedece y finalmente la mamá cede y se pone a jugar con el niño. ¿Ok? Ese es un ejemplo. Ahora, vámonos a lo que es la obediencia. La obediencia tiene como objetivo explicar y guiar a los padres en la adquisición de habilidades para incrementar la relación positiva entre los miembros de la familia. ¿Qué es lo que queremos ver aquí? Una, es la interacción positiva e instrucciones claras. La interacción positiva quiere decir que a partir de este momento lo que vamos a enfocar nuestra vista o el foco rojo es a las cosas positivas que los pequeños hagan. ¿Por qué? Porque los papás llevan 5, 6, 7, 8, 9, 10 años enfocándose en lo negativo. En lo negativo, es que mi hijo es latoso y hemos encontrado papás que el primer día del ciclo escolar van con la maestra y le dicen, ay, se lo encargo mucho porque es latoso. O sea, ya vamos con la expectativa de que el niño es latoso, o sea, no hay de otro. Entonces, finalmente lo que tenemos que empezar a modificar es como ese chip en los papás y voltearlo a observar las cosas buenas que los pequeños hagan. A lo mejor el niño puede ser muy bueno armando rompecabezas y justo eso es donde pues, tenemos que empezar a trabajar esta interacción positiva. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues reforzando de manera positiva todos estos logros que el niño haga y que de nuestra parte han sido desapercibidos. Es decir, el día que logró armar un rompecabezas, primero armaba un rompecabezas de 8 piezas, entonces el día de hoy arma uno de 16. En ese momento lo que vamos a hacer es justamente halagar ese logro, como muy bien, qué bonito lo hiciste, te esforzaste, tú puedes, eres buen chico, etcétera, etcétera. Toda esa interacción positiva justo nos va a ayudar porque en automático también los niños empiezan a cambiar cierta estructura. ¿Por qué? Porque hasta muchas veces me he topado con niños dentro de la terapia en donde dicen, es que mi mamá dice que soy desobediente, es que mi mamá dice que soy latoso. Bueno, ¿y cuál es tu cualidad? ¿No? Debe de haber algo bueno de todo esto. Entonces ahí es donde justamente empezamos a trabajar con los niños a que no solamente tienen cosas malas, sino también tienen cosas buenas. Y esas cosas buenas son las que como papás tienen que empezar a recompensar y no recompensar con premios de que le compro, le doy, recompensar de manera verbal. Qué bonito lo hiciste, qué bien te ves, síguete esforzando, etcétera, etcétera. Esa es parte de la interacción positiva. Las instrucciones claras. Esto quiere decir que tenemos que enseñarle a los papás a comunicarse de manera efectiva con los pequeños, porque muchas veces dan instrucciones que ni ellos mismos entienden. Un ejemplo, la mamá le pide al niño el trapo que está en la cocina. A lo mejor nos topamos con niños que tienen un déficit de atención. Y si al niño Juanito le decimos, oye Juanito, trae el trapo que está en la cocina, pues Juanito nada más nos escuchó que tiene que ir a la cocina, pero ni siquiera nos escuchó que tiene que ir por el trapo. Entonces las instrucciones deben de ser exactamente
tal como nosotros queremos que el niño haga las cosas y repetir o cerciorarnos que él nos está entendiendo la instrucción. Es decir, damos la primera instrucción: Juanito, tráeme el trapo rojo que está en la cocina. ¿Y por qué especificar el trapo rojo? Porque a lo mejor y en la cocina hay un trapo amarillo y un trapo rojo. Y si el niño lleva el trapo amarillo, les apuesto que cuando llegue con la mamá le va a decir, ¡ay, ese no es! Entonces, tenemos que especificar claramente cuál trapo es el que tiene que traer Juanito. Entonces, ya que le dijimos, Juanito, trae el trapo rojo que está en la cocina, y Juanito nos dice, ajá, ok, Juanito, ¿qué fue lo que te pedí? Y Juanito nos tiene que repetir la instrucción para cerciorarnos que realmente la está, ¿ok? Entonces, eso es lo que nos va a ayudar justo a que esta instrucción se ejecute, que el niño la entendió. Ujú. Ok. La interacción positiva, justo lo que les estaba comentando, es mirarlo siempre a los ojos, tener un contacto físico, reírlo, reír, hacerlo reír, compartir y elogiarlo. Son como las herramientas para poder lograr esta interacción positiva. Algo que dentro del taller de crianza positiva se les deja como tarea a los papás, que también los papás se llevan tarea cada sesión, es que se dediquen 10 minutos al día a jugar con los pequeños. No les pido más que 10 minutos. Hay papás que me dicen, ay, es que no tuve tiempo, es que no sé qué. No, 10 minutos. Les apuesto que están más tiempo en el celular, más de 10 minutos. Entonces, sí pueden. Entonces, eso es una de las partes que trabajamos también con ellos, que aprendan también a distribuir su tiempo. ¿Qué es la quinta sesión, que es la corrección del comportamiento? Bueno, pues tiene como objetivo explicar y guiar a los padres en la adquisición y aplicación de habilidades para la corrección efectiva del comportamiento inadecuado de sus hijos. Es decir, ¿qué es lo que le vamos a enseñar aquí a los papás? Pues las habilidades para corregir, proporcionar oportunidades, modelar e instigar. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando le damos una instrucción al pequeño, si no la sabe hacer, no sabe ejecutar adecuadamente la indicación, lo podemos corregir. Un ejemplo es cuando el niño derrama accidentalmente el vaso de leche o el vaso de agua. De instancia, a lo mejor el papá como consecuencia le va a decir que limpie, pero el niño no lo sabe hacer. Entonces le vamos a corregir y le vamos a enseñar cómo hacerlo. Entonces de ahí viene el corregir, el proporcionar la oportunidad para que él lo pueda hacer por sí mismo, moldear. Moldear quiere decir que le voy a enseñar a hacerlo de manera correctamente e instigamiento verbal, es decir, que al momento de que lo está haciendo, voy corrigiendo cada una de las pautas que él está cometiendo como error. ¿Ok? Este arreglo de uso de consecuencias, es decir, para yo aplicar una consecuencia, algo que les hago mucho énfasis dentro del taller de crianza positiva a los papás, es de que ya no vamos a hablar de castigo, sino vamos a hablar de consecuencias. Así como papá tienen una consecuencia en el trabajo por llegar tarde, también los niños, comportamiento bueno o malo, obtendrán una consecuencia. Si obtienen un comportamiento bueno, pues van a obtener una consecuencia positiva. Puede ser jugar con el Xbox, 10 minutos más de televisión, 30 minutos de celular, etcétera. Y si él no acató alguna de las indicaciones, pues obvio va a obtener una consecuencia negativa, que es te resto 10 minutos de televisión, hoy no tienes celular, etcétera. Las consecuencias deben de ser naturales. ¿Qué quiero decir con naturales? Que no le vamos a decir, si no sigues las indicaciones o si no me obedeces, entonces no vamos a ir a Disneylandia. Cuando a lo mejor ni siquiera están nuestros planes porque no tenemos ni cómo pagarlo. Entonces deben de ser consecuencias reales y naturales. Ser inmediatos, es decir, ocurre la conducta y se aplica la consecuencia. Aquello que dicen, ahorita que lleguemos a la casa vas a ver, no, eso no funciona, es en el momento. Dependiendo del escenario en donde me encuentre, en ese momento yo puedo aplicar una consecuencia. Si estoy en la fiesta del vecino y mi hijo está jugando con el celular y en este momento se fue a jugar y le pegó a Pedrito y entonces regresa y quiere seguir jugando con el celular, ahí es donde yo puedo aplicar una consecuencia. ¿Sabes qué? Como le pegaste a Pedrito, entonces no te presto mi celular. Entonces, el uso de consecuencias debe de ser inmediato.
Uso adecuado de correcciones, es decir, lo que hace ratito les comenté, en el momento correcto y preciso se deben de aplicar, ¿ok? Actividades planeadas. Bueno, tiene como objetivo guiar a los padres en la planeación de actividades para evitar el comportamiento no deseado en el futuro de sus hijos. Favorecer la interacción positiva y la enseñanza incidental como una estrategia de involucramiento familiar preventivo del comportamiento inadecuado y dirigir a los padres de familia en la aplicación del procedimiento de establecimiento de reglas y soluciones de problema como dos formas de prevenir el comportamiento. ¿Qué quiero decir con esto de actividades planeadas? Dentro de esto, lo que yo trabajo mucho con los papás es un calendario que se llama economía de fichas. Calendario de economía de fichas lo que les sirve a los papás es a formar hábitos, rutina. Si nos cuesta como mucho trabajo en casa que los pequeños se cambien, coman, se sienten a hacer la tarea en ciertos horarios, esto justo de las actividades planeadas es lo que les va a ayudar a los papás a facilitar como todo este procedimiento. Ujú. Entonces, justo a los papás lo que se les enseña es cómo implementarlo. En el séptimo y octavo se realizan seguimientos. ¿Qué quiero decir con estos seguimientos? Es de que a los papás se les pregunta cómo han manejado durante todas estas sesiones, las consecuencias, la aplicación de privilegios, cómo les ha ido en estos cambios en casa, de que ya han jugado un poco más con sus pequeños, han observado cambios, ¿no? Y justo en estos seguimientos, por eso les pongo séptimo y octavo, porque hay papás que son sumamente participativos y nos ejemplifican muchas de las situaciones que están pasando en casa. Papás que dicen, no, desde que empecé a jugar con él, empecé a ver un cambio porque lo vi más contento, más participativo, incluso él me empezó a decir que en qué me ayudaba, porque pues como yo me empecé a involucrar más con él, por eso empecé a ver el cambio. Hay grupos de papás que son un poquito más apáticos y entonces con una sesión de seguimiento es suficiente. Entonces todo depende de la dinámica que se vaya llevando con los papás. Al finalizar todo este taller, pues los resultados que podemos obtener es organizar el manejo del tiempo, es decir, que los papás ya van a saber este, tener rutinas con los pequeños y eso les va a ayudar, pues de cierta manera, a prevenir conductas inapropiadas futuras de sus pequeños, porque ya van a empezar a establecer reglas y a resolver situaciones conflictivas con sus pequeños. Y en general, conclusión. El taller de crianza positiva, pues bueno, justamente lo que tiene es establecer metas a largo plazo. Es decir, si yo la cambio en este momento, va a tener una consecuencia futuro que va a ser la meta a largo plazo. Un ejemplo de ellos, bueno, que mi hijo a lo mejor sea empático, entonces desde ahorita voy a empezar a establecerle ciertas reglas, ciertos límites para que en un futuro o en su adultez él ya sea empático. Proporcionar calidez y estructura, esto tiene que ver con todo este amor, cariño, tolerancia que yo tenga hacia mi pequeño, comprender cómo los niños piensan y sienten, que es justamente el ejemplo que les di del fútbol, ¿no? ¿Qué es lo que el niño quiere? ¿Qué es lo que el niño necesita? Para que en base a eso yo vaya aplicando las consecuencias o premiando. Y finalmente, pues todo este taller pues nos va a ayudar a tener problemas en los pequeños. Y ahí les dejo unas bibliografías que les puede ayudar. El taller de crianza, pues es realmente muy largo porque en cada una de las secciones se abordan distintos temas. Ahorita yo solamente les di una embarradita de lo que es en general cada sesión, pero cada sesión se les tiene que explicar a los papás así con peras y con manzanas, paso por paso, cómo tienen que ir modificando toda esa familiar para lograr justo la modificación de conducta con sus pequeños. ¿Ok? Y gracias. Muchas gracias, Norma. Excelente presentación. Creo que va a haber muchas Gracias. preguntas. Vamos a tratar de ser breves porque estamos en tiempo El tiempo. justo. 10 minutos de preguntas, si les parece. Por favor, adelante. Una pregunta. ¿Cualquiera de los padres puede tener acceso a los talleres o nada más tienen pacientes en el hospital?
Navarro. Sí, por lo regular son ya pacientes que están dentro atendidos dentro del hospital. Primero deben de acudir a su consulta con el médico y el médico ya es el que determina que necesitan acudir a estos talleres. Desde mi punto de vista, esto ya es personal, yo considero que estos talleres deben de ser como el primer paso para empezar a trabajar cualquier situación con nuestros pequeños, porque los papás justo lo que carecen es el adecuado establecimiento de reglas y límites. Luego no sabemos cómo y los papás se nos empiezan a poner ansiosos, desesperados. Entonces, al aprender a trabajar con sus pequeños, es conforme nos va a ayudar. También si los pequeños van a terapia, ya sea conductual, cognitiva, terapia, algún otro tipo de terapia, lo primerito, y que hemos visto también que es un factor importante para el ingreso de los pacientes es de que siempre los papás llegan quejándose de la conducta de sus pequeños, casi siempre, ¿no? Ujú. Bien, gracias. No se me vayan a ir hasta los anuncios parroquiales, por favor. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Sí? Los procedimientos o las formas son muy variadas. Ah, exacto. Entonces, ¿dónde podemos encontrar como pues material? Uno, y dos, ¿dónde sería importante que nos dieras un taller en línea para padres? Para Porque sí padres. sería bien importante. Gracias. Ok. Bueno, la primera, no es libro, es la tesis que yo realicé, para titulación de la licenciatura. En aquel entonces yo me hacía cargo de lo que es el grupo psicoeducativo para papás. Posteriormente, bueno, pues fue justo lo de este taller de crianza. El curso psicoeducativo de papás iba más dirigido a todos aquellos pequeños que eran canalizados a un servicio que se llama análisis conductual aplicado. Entonces ahí es donde surgió como este curso, ¿no? Posteriormente, bueno, pues ya involucrándonos un poquito más con la cuestión emocional de los papás, porque justo el taller de crianza tiene que ver más con las emociones de los papás y empezar a cambiar como estos chips en ellos. Después fue justo de que el grupo psicoeducativo todavía existe en el hospital, pero le agregamos el taller de crianza, ¿no? Para darle un plus a los papás. ¿No? Porque también igual nos pasa que cuando canalizamos a los papás a terapia familiar o terapia de pareja, los papás se van. O sea, el problema es mi hijo. Yo vine aquí por mi hijo, ¿no? Yo no. Entonces, justamente dentro del taller de crianza positiva, lo que hacemos es sensibilizar un poquito a los papás para que modifiquemos esa estructura de que yo, papá, también necesito ayuda y apoyo, no solamente mi pequeño. Entonces, justo para eso fue este taller. Y la otra, en cuestión, por ejemplo, de adolescentes, si ustedes googlean, justo el taller de crianza positiva, hay uno de taller de crianza positiva para adolescentes, para prevención de adicciones. Hay muchos manuales, muchos manuales que ustedes se pueden encontrar en línea, pero justo la idea es de que aprender a adaptarlos de acuerdo a las necesidades de nuestros pequeños, ¿no? Entonces, sí hay demasiados manuales. Yo lo que me he dado a la tarea es como agarrar un poquito de todos, ¿no? Para que justamente el taller pues sea enriquecedor, ¿ok? No, ¿de qué? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ajá, ¿Sí? Buenas tardes. Excelente su ponencia. gracias. Yo tengo una duda. Ajá, Muchas veces la crianza positiva está dirigida solamente por uno de los padres. Entonces es donde el terapeuta o los terapeutas nos enfrentamos ujú, a esa vertiente. ujú. Mi pregunta para usted es, ¿cómo podríamos abordar cuando uno de los padres no participa en la crianza positiva y si tiene material o algo que nos pueda aportar? Porque a veces vamos contracorriente, ¿no? Ujú, Uno de los padres pues va dirigido bajo un programa similar al que usted presentó hoy, pero siempre tenemos esas limitantes por uno de los padres que desafortunadamente casi es el padre. ajá. Mira, muy buena pregunta y justo tiene mucho que ver con lo que dijo el doctor al inicio de mi presentación. Al inicio del taller, yo soy una persona muy explícita con los papás y de cierta manera, sí hay como una condicionante en decirles, a ver, papás, estamos aquí porque Juanito Pérez tiene un problema, ¿ok? Este problema no solamente es de Juanito.
es de toda la familia, porque toda la familia está involucrada. Si ustedes me dicen, bueno, viene la mamá y después, cuando acaban su taller, van con el psiquiatra y dicen, es que el papá, es que la abuelita, es que no sé qué, los van a volver a mandar conmigo. Y me dicen, bueno, ¿y por qué nos van a volver a mandar si el problema es el niño? Porque lo que vamos a empezar a trabajar es justamente con la estructura familiar, que algo está pasando ahí. Entonces, si desde ahorita se quieren ahorrar como que toda su pérdida de tiempo de las 8 sesiones para que nuevamente después los manden otra vez conmigo, entonces mejor desde el principio hagan el esfuerzo para acudir las 8 sesiones en pareja, en familia. Me he encontrado familias que va la tía, el papá, la mamá, la abuelita materna y el abuelito paterno. ¿Por qué? Porque justamente lo que yo trato de hacer al inicio de las sesiones es como, este, de cierta manera, obligarlos a qué debe de ser la familia. Porque aunque terminen ese curso de 8, 7 sesiones conmigo, posteriormente los van a volver a enviar, que a lo mejor y no va a ser así, pero los van a enviar en algún momento. ¿Por qué? Porque la mamá se va a quejar de que es que la abuelita no hace lo que usted me dijo, que porque la abuelita lo consiente, que porque la abuelita no sé qué, entonces justo, y de verdad me ha pasado que hasta los maestros van a los talleres. Hay maestros que realmente son así como muy apasionados con sus alumnos y de verdad se comprometen y van a este tipo de talleres. Entonces sí tiene mucho que ver cómo nosotros como terapeutas vamos a envolver a la familia y la vamos a comprometer, ¿no? Entonces sí tiene que ver un poquito ahí. Hay que mandar a los jefes también, ¿no? También a los que se quedan. Muy bien, pues si no hay otra pregunta, agradecemos la excelente presentación de la licenciada y maestra Norma Angélica Tancha. Les pido un aplauso para ella. Gracias. Marita, Gracias, gracias. muchas gracias. Constancia. Gracias. Fantástico.